Voy a dar comienzo al tercer encuentro de ecología interior que estoy dando en el mes de, ya hoy 1 de febrero del 2013, porque vaya a saber cómo se va a escuchar esto. Hay dos anteriores y lo pueden encontrar en un blog que se llama www.viajesagrado2013.blogspot.com para aquella gente que a partir de mañana me escucha en internet y lo van bajando. Esta y todos los encuentros y charlas que doy. Para mí, que hoy vengan 3 o 300, me da lo mismo porque luego, por lo que voy viendo, lo van escuchando miles de personas en 15 días, bueno, muchas personas. Y esto es lo lindo, que estoy con gente que a veces no me vuelvo a encontrar, conozco o voy conociendo, con una energía que en este caso, ecología interior, estamos desgranando algo que hace muy poquito se descubrió en la psicología transpersonal, que es la inteligencia emocional, y cómo el grado de mucho compromiso emocional o cómo ir retirando las emociones que se llaman los sentimientos va apareciendo en la conciencia individual y grupal en la que pertenecen esos individuos, una nueva visión que es muy semejante a una nueva humanidad. Todo lo que yo les comparto está siendo estudiado en un material básico que lo da y lo pueden leer de Daniel Goldman, que se llama Inteligencia Emocional. Y esto se empezó a desarrollar y a darse cuenta que los arquetipos de Jung habla de las emociones y que muchas culturas muy antiguas lo que trataban de hacer es retirar las emociones. Hay mucho material que se ha canalizado con entidades superiores que marcan esta posibilidad de retirar la emoción como uno de los puntos claves del salto cuántico, de la evolución. Y les recomiendo uno de estos materiales que se llama El Ser Uno, que en mi experiencia de leer mucho y en mi experiencia de haber leído tratados de psicología, de filosofía, de haber investigado religiones comparadas, estos libros, El Ser Uno, es lo más completo, sintético y de una altura psicológica que me está tirando abajo todo lo que estudié, con un sentido común. Y en última instancia lo que yo quiero compartir acá es la esencia de esta investigación, que de a poco se va descubriendo cómo las emociones es una enfermedad que venimos heredando hace muchas generaciones y que es la portadora de lo que pasó después de la Torre de Babel. Es portadora de división, del famoso divide y reinarás. Las emociones es portadora, entonces es portadora de grupos sectarios, de fundamentalismos, llámese estos políticos, sociales, económicos o las famosas tribus de adolescentes que tienen características, jergas o símbolos, códigos propios. Y cómo esta investigación, que no se hizo hace mucho tiempo, en realidad está estudiada hace mucho tiempo en libros como el Vedanta, en libros sagrados, o es en última instancia, es lo último que se está investigando, las plantas sagradas cuando son bien utilizadas son medicinales del mundo emocional. Porque el mundo de la emoción conlleva una vinculación directa con las disfunciones del cuerpo, con las adicciones y con las enfermedades con nombre y apellido, entre ellas enfermedades físicas como el cáncer o leucemia o esclerosis múltiples que comprometen en niveles muy profundos la movilidad, como compromisos psiquiátricos profundos. O sea que el mundo emocional, el mundo que nosotros llamamos el cuerpo anímico, el cuerpo donde nosotros sentimos. Parecería ser que al descubrir que nosotros estamos embriagados, hechizados, drogados, después voy a explicar por qué estas palabras, con el mundo de las emociones, esta tapó algo que es innata en nosotros y vamos a llamar sentimientos.
Y expliqué en el primer y el segundo encuentro que los sentimientos son todos absolutamente creativos, positivos, optimistas, donde buscan por todos los medios crear de mil modos soluciones. Y las emociones, que expliqué la semana pasada, el encuentro anterior, en el segundo, que se fundamenta en la no fe, es el mundo del pesimismo, es el mundo de los miedos bajo modos de sospecha, no confianza en el otro, no poder creer ni en Dios, ni en sí mismo, ni en el otro, ni en nada. Y que este mundo de pesimismo, este mundo de miedos, este mundo de no fe, todo lo contrario a los sentimientos, ha creado sistemas psicológicos que se han formado y han creado sistemas sociales. Sistemas tan sociales, las emociones, como reinados, dictadura, feudales, capitalismo, comunismo, socialismo, que son características psicológicas típicas de las emociones que se basan en la no creencia y en el alto control que hay que tener sobre los demás. A veces desde un control dominante, dictador, y siempre va a estar el miedo a Dios, el miedo a las reglas y que te encarcelen. Siempre que aparece el mundo emocional va a aparecer los miedos y va a aparecer las reglas y van a aparecer algo que es clarísimo para el mundo emocional, que es lo que quiere para dominar al hombre, que es la obediencia, la disciplina y la reiteración o repetición de un mismo sistema de creencia a través de rituales, a través de mantras, a través de adoraciones, invocaciones, con su consiguiente temor al castigo divino, a Dios, o el temor al fundamentalismo político que rige un dictador o un grupo de gente que deciden cuál es la verdad. Los sentimientos, si tendríamos que definirlo una vez que vamos conociendo las emociones, es lo más cercano a lo llamado el yo superior, es lo más cercano al llamado el Cristo interno, es lo más cercano donde los gnosis llaman al átomo nous, es lo más cercano a Satchidananda hecha expresión. Lo que hizo la emoción es tomar estos conceptos y darle rigidez, obediencia, pautas de obediencia y básicamente jerarquización, los que saben y los que no saben, los neófitos y los iluminados, los maestros y los alumnos. Y en cambio, los sentimientos nos embriagan de tal nivel de creatividad, de fe, de confianza mutua, de esperanza, de entusiasmo, de alegría, que en forma orgánica esos grupos de individuos están constantemente en un estado de algo que no puede adquirir las emociones, que es paz interior. Y desde esa paz se buscan soluciones. Hoy les voy a hablar un poco más profundo de las características de las emociones y cómo estas mismas fueron llamadas de distintos nombres a través de los tiempos que hoy se están descubriendo los que estamos investigando en psicología transpersonal. A las emociones, en el mundo arameo de Jesús se lo llamó diabolus, que significa en arameo voces internas que confunden. En el mundo yoga se lo llamaron vrittis o impresiones de la mente. Se lo llamó dualidad a las emociones, la conciencia dual, una conciencia que está en el extremo de lo que hoy se llamaría, con mucho más claridad y conocimiento, lo que se llama bipolar, lo maníaco depresivo, creando individuos, grupos o sociedades bipolares. Nosotros estamos
en este momento experimentando en la Argentina una política bipolar. Es cuando están muy polarizados con el gobierno, los que muy a favor obsesivamente o muy en contra obsesivamente. En su momento esto era predominio de las religiones y por consiguiente los que fue inventada la palabra guerras santas o sagradas. Pero se está polarizada. Las emociones trabajan en la bipolaridad. Las emociones son o uno o dos, no pueden juntarse para sumar el número 3, que es 1 más 2. Los sentimientos es lo más cercano a un estado de beatitud. El sentimiento, quiero compartirle que es innato del ser humano. El sentimiento no es una obediencia donde no robes porque Dios te va a castigar. Es ético, no es moral. No hay algo que te va a agarrar y te va a castigar. Esto pertenece al mundo de las emociones. Yo les estoy dando palabras sueltas para que veamos que vivimos una humanidad de emociones y que lo que se está esperando en la física cuántica, en la psicología transpersonal, es la liberación de la enfermedad de lo que se llama las emociones. Y se va a liberar, como el salto cuántico, eso que está en nosotros, que fue llamado Cristo interno. Cristo tiene connotación griega y connotación egipcia. Significa ungido, limpio, lavado, y significa cristalino, lo que es puro. Es lo mismo. ¿De qué? De las emociones, de los diabolus, de las voces internas que confunde, de las impresiones de la mente, de los samsaras, del karma. Se libera ese campo de energía que hoy se descubre, que se llaman las emociones. Las emociones, yo les voy tirando un montón de datos, ustedes lo van a ir uniendo. Hoy voy a entrar en un nivel más profundo de datos. Yo no quiero estar en contra de nadie, porque esto parecería que empiezo a estar en contra de los que obedecen a un maestro. Yo estoy hablando el efecto. Cada uno hace su viaje, es sagrado, pero tiene que plantearse en el corazón si lo hace feliz o sigue siempre con el temor al castigo, el temor a romper la regla, y si está el temor es de las emociones. Es tal el grado de no fe que tienen las emociones que necesita recordárselo todos los días bajo modo de ritual. Necesita agradecer a Dios por las dudas, Él se enoje, porque tiene una concepción de un Dios que se le debe de pedir, porque es menos padre que muchos padres y madres humanos. Es un Dios humano, obvio, es un Dios que crearon los humanos y es humano, tiene ira, es capaz de dejarte abandonado al diablo, es capaz de castigarte, es capaz de quemarte, y ha pasado no solamente en la religión que por ahí predomina en la Argentina, la católica, sino en muchas sectas y grupos políticos, sociales. Esto no abarca las religiones. Entonces la obediencia, la reiteración, el mundo anímico necesita reiterar que existe Dios porque no cree en Él, necesita rituales, necesita túnica, necesita que le digan que tiene que hacer tal paso, tal siguiente, porque no tiene el sentimiento de la unicidad, que es el sentimiento más claro del sentimiento. Cree, es un hombre de fe, pero hay una fe de la dualidad, que hay que pasar por prueba, que hay que obedecer regla, por temor, porque el inconsciente es muy jodido, porque las emociones son muy fuertes. Entonces les voy a comentar qué nombres le dieron a las emociones y cómo trabajan las emociones, disfrazándose de sentimiento, haciéndote seguir a Dios, pero con obediencia, con renuncias, con dolor, con sacrificio. Cuando la palabra sacrificio es originariamente sacro oficio, oficio sagrado, y sacro, sagrado significa alegre. No hay renuncia, hay conciencia.
No se deja de comer carne porque Dios, porque la vida, porque el animal. Se deja de comer carne porque el hombre descubre que cuando ve matar un animal, comerlo crudo, oler su sangre, escuchar el chillido, no es tan natural como agarrar una fruta, cortarla, olerla, comerla sin cocinarla. Y desde ese estado de conciencia son los sentimientos, si no es obediencia. Y la obediencia crea personas obedientes, y la obediencia no permite razonar, no permite que funcione el lóbulo derecho, el de la creatividad, el de los sentimientos, el de la alcalinidad, haciéndonos comer cosas no ácidas y alcalinas desde el fundamentalismo, porque la característica fundamental que tienen las emociones es el fundamentalismo. Me tengo que poner túnica, tengo que tener un ismo, seguir a un maestro, hacer una práctica diaria, y en general la clave la tiene el maestro. Tengo que pensar en el maestro para que venga la energía cósmica. ¿Por qué? Porque las emociones nos quita de la conciencia, del sentimiento de que somos uno con la vida y la existencia toda. Y a esto se lo está llamando conciencia y unicidad, descubriéndose que la conciencia y unicidad es que está empezando a surgir el sentimiento en persona. Por eso están cayéndose los grupos, los gurúes, los maestros, donde esto se hace hasta negocios, que todo eso lo hace el mundo de las emociones. El mundo de las emociones tiene un nombre en psicología transpersonal, se lo llama yo. Y en el mundo antiguo el yo tenía un nombre de larvas, las larvas. Eran súcubos e íncubos, también se les daba nombres al inconsciente colectivo como si fuesen larvas gigantes. Eran demonios, eran diabolus, hace poco en la literatura de Vadim Selam se lo llamó a el mundo de las emociones péndulo, y que cuando uno sale de los péndulos y entra en los sentimientos, yo di una serie que se llama Transitando Infinitas Posibilidades, vamos a encontrar ahí que la ola es el sentimiento de fluir en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora no lo soporta las emociones. Después les voy a dar a modo de ejemplo, vengo de una vivencia con un amigo, porque tiene una característica las emociones, que es la preocupación. Porque no tiene paz, y porque al final cree que va a tener que padecer lo peor como abandono, lo peor como muerte, cuando siempre se murió, pero siempre se agarra de cualquier elemento la emoción que padece preocupación. Yo lo llamo, a mis pacientes lo llamo la pochoclera, porque habla mucho en la cabeza y a veces puede llegar a la persona al suicidio. No para de hablar, no para de argumentar, porque en esencia ella se preocupa, y por más que busque encontró una solución, como no tiene fe en sí mismo, no tiene fe en el psicólogo, por eso se entabla un trabajo muy estratégico entre el terapeuta y el paciente, porque también a las emociones se lo llamaron neurosis. Yo. ¿Cómo es lo del yo soy? Es que es del yo al soy. Soy es en conciencia de unicidad, esto lo vengo explicando hace muchos años. Yo es ese cúmulo de datos que están en la dualidad, en esa bipolaridad en cual me encuentro, que ahora creo y entrego todo y ahora no creo más nada. Y me tengo que ir, y entonces, no, esa es una prueba, dice las emociones, no te vayas porque te está... Claro, trabaja con el dolor, trabaja con te tiene que doler, tenés que padecer, y esto hasta hemos hablado de escuelas iniciáticas que se habla de las pruebas, y las escuelas iniciáticas que a veces vemos, los templarios, mataban, destruían, nosotros tenemos, ¿qué crea las emociones? La fantasía, mis amigos, creyendo que es la verdad. La fantasía de escuelas esotéricas, la fantasía de los símbolos, la fantasía de la magia, que si haces esto te salvás, que si vienen a tu negocio y te hacen un cono de luz o te implantan la luz, ya vas a tener suerte. La suerte y la mala suerte. Los códigos de la suerte y la mala suerte son emociones.
Necesito algo externo para creer. Las emociones no creen en uno mismo, cree en lo externo. Las emociones creó la brujería. Castaneda llamó esto a los brujos que nos hechizan, y que cuando él dice se detiene el mundo, él utiliza hierba sagrada. Cuando se detiene el mundo te conectás con el nahual. ¿Se detiene el mundo de qué? De las emociones. Cuando uno empieza a conectarse de los sentimientos, descubrís que todos los viajes son sagrados, pero vos ya no necesitas ninguno de los que fue anunciado por los que hablan del bien y del mal, los de los sacrificios, los de las verticalidades que hay de obediencia. Empezamos, entonces, y hay mucha gente que está hoy, y yo hablo para ellos y para los que van a despertar en su momento, que estamos liberando ese mundo de emociones, y estamos liberando a los maestros, estamos liberando de ismos, estamos queriendo ser libres y hacer la propia experiencia. Y además sí que en los sentimientos lo sagrado no se cobra. Lo sagrado es un estado anímico. No se puede vender cursos acá. Esto es un estado. Y esto es un estado que se conquista por uno mismo, es automerecimiento. No es porque estás con un maestro que ya te salvás. Y esto de hecho no ocurre. Con todo el respeto, vemos budistas que vuelven a nacer y vuelven a nacer y siguen aprendiendo, porque hay un concepto, perdón, ¿no? Yo parezco un arrogante, pero estos son los tiempos, se tira abajo todo. Ni símbolos que me llevo, ni la cruz de Caravaca, ni la cruz que se vende acá de Parravicini con la estrella, todo eso es el nene, es fantasía. Pero yo no estoy en contra de eso, te cuento cómo trabajan las emociones. Nos llenan de hechos externos. No hay trabajo interno, hay fetichismo y superstición. Es de niños. Y esto está terminando y cada vez hay más gente que se siente cómoda, sin ningún símbolo, sin ningún ritual, sin ninguna adoración, respetando al que quiera llevar una túnica o al que quiera sentirse que es superior a otro porque tiene la técnica para... Esto es un estado de conciencia. La conciencia de unicidad que yo comparto, la respiración unificada, que es una técnica, no hace falta, aparece la autosanación, aparece la automaestría, aparece la curación de las emociones fundamentalmente. Uno se vuelve manso, se vuelve expansivo, se comparte, la vida se vuelve todo un fluir. Es como ir arriba de la ola, es como estar con luz verde y agarrar una onda verde. Y las puertas se abren solas, y los pares que van llegando son cada vez más, que somos más pares, ¿no? Y no hay mucho que hablar, porque ya damos por hecho. ¿Por qué? Porque al aparecer el sentimiento, aparece la confianza en mí, la confianza en el otro. Y como pensar es crear, ya no creamos lo que crean las emociones. Creamos lo que crean los sentimientos, porque el pensar es crear, lo hacemos siempre. Pero ahora el pensar es crear está bajo un campo electromagnético que me liberó de esas drogas que son las emociones. Se los voy a ir anunciando después cómo se manejan las drogas de las emociones. Básicamente lo que aquí escribí es que las emociones copian los sentimientos, copia el modo de sentir. Las emociones se disfrazan de medicina y remedio. De ahí que están los que te curan, los que te resuelven, las técnicas de visualización y mantras y que los chakras. Y las emociones se disfrazan de juez y verdugo. Por eso las emociones crearon algo fundamental en la psicología de las emociones, que es la sala de inquisición. De esto se trata el día de hoy. Aspectos ya internos que juzgan, condenan, lapidan, hasta nos destruyen. Y se formó un mundo de enfermedades, de disfunciones, se llama cuando la enfermedad no tiene nombre y apellido. Todavía no es una leucemia, un cáncer, una artrosis. Me duelen las articulaciones, son disfunciones. Disfunciones digestivas, disfunciones del aparato circulatorio, tengo taquicardia, pero voy al médico y me dice, pero es nervios. Bueno,
Estos son los nombres que se le dan a las emociones. Los nervios, esa persona, porque es la alteración. ¿Es la alteración de qué? De la duda de sí, de la duda del bien mayor, de la duda de la fe. No tiene fe. Las emociones dudan, son pesimistas por naturaleza. Por eso cuando siguen a un maestro es fundamentalista, tiene que meterse la camiseta hasta el hueso, tiene que seguir la obediencia ciega, si no, no se salva. Y todo esto es un tiempo que está terminando. Estamos en un tiempo bisagra del antiguo paradigma de la dualidad, de los maestros, de la obediencia ciega, de la fe ciega, de la total y absoluta entrega al maestro, porque no tiene fe. Es fe ciega, es una fe de las emociones, es un ritual de las emociones. Es un tengo que tomar la hostia si no, no estoy consagrado. Tengo que hacerme el bautismo si no, no soy un pecador. Fíjate, esto es manipulación emocional. Pero esto es anterior a la Iglesia Católica. Y hay muchas películas que hablan de esta manipulación. Cuando hablo de manipulación, es que la persona que manipula es la más hechizada de las emociones. Es la que se cree. Y quiere creer cuando vende, cuando tocan la puerta para que vengan discípulos, cuanto más discípulos vengan, convénceme de que esto es verdad. En las religiones evangélicas se le pide por favor constatación, yo me curé de esto, porque si no hay constatación no sirve, porque no se está curando nadie, porque no está... Y acá no hay que constatar en el mundo de los sentimientos. Uno irradia salud, uno irradia belleza, uno irradia amorosidad, uno irradia confianza. Y como pensar es crear, no pasa nada, no hay mal, no hay daño. Porque lo dijo Jesús, el que espada mata, espada muere. No os resistáis al mal, que es las emociones. Bonito. Bueno, se disfraza de gurú, se disfraza de ciencia, se disfraza de política, se disfraza de presidente. Organiza ritos de fe, repite, creó temor a algo para sobrevivir, temor a Dios, las leyes del karma. Es generalmente obsesivo. Por eso es fundamentalista, compulsiva. Y todo esto hoy se llaman tips en psicología. La mayoría de nosotros tenemos rituales. Rituales que pasan por no tan patológicos, pero son rituales sociales. Y los rituales se llaman, los rituales son adicciones. Y los rituales por ahí es estar todo el día en internet. Por ahí el ritual es... viajo. Ese ritual tengo que fumar porrito. O sea, se buscan rituales y se asocian grupalmente para que el ritual sea importante y yo tenga pertenencia. Las emociones buscan constantemente la pertenencia a alguien o a algo, a un modo de vestir que no cambia, a un modo de peinado que no cambia, a un grupo social específico. Se disfraza de crecimiento porque se disfraza de ser libre porque está siempre investigando experiencias y voy con la mochila y salgo de acá y experimento y me encuentro y charlan y hacen el amor y me enamoré y después no era. Y es toda una gran mentira que se disfrazó de todos los modos las emociones. Pero quiero compartirle que las buenas nuevas es que esto está por terminar. Generalmente es más papista que el Papa las emociones. Y las emociones nos embriagan en lo maníaco depresivo con la euforia. Y nos hace creer que eso es una señal divina. Nos hace creer que cuando uno está en armonía está el milagro de que me salió el laburo que quería, y esos son caprichos de las emociones. Crea libros como El Secreto, crea niveles de control mental para
crear la realidad, pero no cura las emociones, son caprichos. Claro, es fuerte lo que comento. No me voy a hacer de muchos amigos que comercian con todo lo que les voy diciendo y que además los adictos sacarle el vino a un adicto. Pero tiene que haber ya gente que empiece a charlar estas cosas. Porque lo más interesante es que las emociones se pueden retirar sin dolor. Las emociones te hablan de sacrificio, son difíciles. Es difícil dejar el alcohol, es difícil salir de una secta, es difícil. Porque está basado en el temor, porque no puede creer en sí, porque tiene que creer en lo que le dice un maestro, porque no puede creer en sí. Los tiempos cambian, mis amigos, los tiempos cambian. Va a haber un momento en que, con todo el respeto, no va a haber más ni karma yoga, ni bhakti yoga, ni nani yoga. Van a haber gentes de autos realizados, que se conectaron con los sentimientos, que no se separan con túnicas llamándose monjes, sintiéndose y viendo la arrogancia de que son más que uno. Y lo único importante acá es uno mismo, que estamos a punto de develar. Y la clave es una: liberarnos de las emociones y crear sentimientos, que en realidad es innato. Es como que saqué un yo que decía que era Edu, que había nacido en Hurlingham, que tenía un montón de causa y efecto porque nací en la época peronista, porque mis padres eran antiperonistas y por ahí tuvieron conflicto en esa época. Todo un hecho histórico que creo que soy yo. Y eso es información emocional. Esa es información que a mí me hace no gustarme mucho un partido, un equipo, porque mis padres eran de otro equipo y no puedo ver las buenas jugadas que hace ese otro equipo, que generalmente, si mis padres eran de River, no es Boca. Y me pierdo grandes jugadas, deleitarme, porque estoy enfrascado en la polarización. A mí, cuando me cuentan a veces lo que ocurre políticamente en este aquí ahora de la Argentina, no le digo no quiero saber nada porque estoy en contra de nadie, simplemente porque estoy hablando con gente polarizada, donde no hay una libertad de expresión, donde sos enemigo o sos amigo, donde sos a favor de... Y yo en ese juego... Eso es juego, pero yo puedo observar lo que también se hace bien y también lo que no se hace bien, y puedo hasta decirte por qué estoy a favor o por qué estoy en contra, pero yo no puedo hablar con gente polarizada, porque voy a terminar diciendo lo bueno es ser hippie, lo bueno es fumar porro, lo bueno es esto, lo bueno es no comer carne, buscando alianzas emocionales y no siendo libre. Porque una cosa es ser libre y otra cosa es reaccionar a esas emociones que nos mantienen como robot. Es un chip que no nos deja, somos reactivos a botones, acción-reacción, no somos libres. No existe libre albedrío en el mundo de las emociones. Existe lo que te dicen que es el libre albedrío, que si haces esto te salvás, si no haces esto no te salvás. De mil modos. Yo vengo acá a charlar esto porque es un tiempo maravilloso para darnos cuenta de que hay mucha gente que está queriendo ser libre, aún estando con un maestro y que sienten culpa y he visto gente que se ha retirado pero quedaron atrapados en la culpa de que dejaron ese maestro. He visto un montón de gente, yo soy terapeuta, he curado de esto, que se fueron hace 5 años de una secta o de un lugar, de un maestro, con toda una información de a tal hora había que levantarse, había que rezar tantos mantras por día, y no están ni vivos ni muertos. ¿Y qué se hace con todo esto? Nada, se puede mutar, de eso se trata. Me estaban llamando por teléfono gente de internet. y esto es así, y hoy estamos liberándonos, sí. Se están cayendo las armaduras que es un libro que fue conocido, las armaduras oxidadas del caballero. Se están cayendo los roles. Voy a hablar del tema rol y adicción el encuentro que viene. Cómo inventó los roles, los deberían ser. Obvio, el que dirá Dios o el que dirá la gente.
es de las emociones. ¿Y qué hay que hacer? Y esto es lo más importante que vengo a traerles. Las emociones no se luchan. Por favor, si peleaban con el ego, desintegren ese circuito emocional. El ego es un invento de las emociones. ¿Qué hay que hacer, qué no hay que hacer? Que lo determina aquel que te dice que hay que trabajar. Los caminos, los cuartos caminos, los caminos donde se lucha con el ego, budista, vedantista, se terminó, mis amigos. Porque se le daba poder. Y Jesús decía, no os resistáis al mal, pero se inventó el ego. Se inventó la importancia personal de tener grados jerárquicos de masonería o grados de llegar a ser monje. Se creó la jerarquía. Se creó el esfuerzo, el sacrificio. Se creó el que esto es un valle de lágrimas y que hay que parir con dolor. Vaya a saber lo que habrá querido decir y vaya a saber si eso es sagrado o lo inventaron los hombres. Pero Eduardo, acá termina una sola realidad. Vos aquí ahora. Cuando al sistema Ho'oponopono, por eso está, que gusta tanto, respiración unificada es la parte más sutil de Ho'oponopono, que es conciencia y unicidad. Cuando yo veo y observo algo que está en mí, y lo reconozco que no soy yo, las emociones, por eso le doy tantos datos. Yo en ese momento estoy identificando lo que luego voy a desidentificar. Lo siento, perdón, hasta aquí llegaste, te amo. Yo siempre, desde que me conocen y me escuchan por internet, digo que esto es difícil porque es fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el sentimiento es natural, es orgánico. Lo normal es lo complicado que es las emociones. Lo normal es hacer rituales, ceremonias, protocolos. Pero nos han condicionado que lo natural, te decía, te está tentando el diablo, decían a alguien que venía a hablar como yo. Seguramente acá hay 4 o 5 testigos de Jehová vedantistas, este es el diablo. Yo lo que quiero decirles es que ustedes ya están grandes para saber lo que ustedes quieren, y les voy a dar una de las datos más interesantes que a mí me reveló el misterio de que yo soy el creador de mí mismo y elijo qué quiero crear en mi realidad, si emociones o sentimientos. Soy adulto ya cumplí 21 años de edad. Somos pocos los que hemos cumplido 21 años de edad en la humanidad, pero va a ser una humanidad que cumpla todas 21 años. Es una edad adulta, madura, yo me hago cargo. Yo ya me planteo, ¿saben lo que me modificó la cabeza? Cuando el campo unificado de la física cuántica se descubre que todas son verdades, la de cada quien. Que no hay una única verdad, y si hay una es una sola, que cada uno está viajando su creencia creída, creada. O sea, seguí viviendo la dualidad de las emociones o empezá a reconocerla, y ahí vas a ejercer algo que no nos enseñaron a hacer, porque nos enseñaron a obedecer. Si no era papá, era el gobierno o eran las religiones. Elegí que esa emoción está en vos, pero no sos vos. Y elegí que sos uno con el todo. Elegí infinitas posibilidades. Elegí conectarte, y aquí sí, llamale el yo superior, el Cristo interno, el Atomos Nous, Satchidananda, Soham, Om Mani Padme Hum, dale el nombre que quiera, pero dáselo una vez por todas desde tu juego. Hoy todos somos libres de crear nuestra realidad, pero observa dónde estás parado, porque lo que tú crees, lo creas. Y si crees en la dualidad del bien y del mal, lo vas a crear, ni bueno ni malo, es sagrado. Pero es muy distinto a que vos te contactes con el poder que encerrás, que no tiene nombre y no te la activa nadie más que tu capacidad de empezar a creer en vos. Se llama autoempoderamiento, que es lo que hace la psicología transpersonal. Vieron que hay gente que está en secta y hay psicólogos que se encargan
de relavarle el cerebro, de ponerle un chip para quitar lo bueno. Nosotros estamos en una secta que llamó La Vida desde hace ancestros. Y si ustedes creen que hay un cambio planetario y no que lo diga alguien, o hay que ir a algún lugar, o hay que sembrar algo en alguna montaña, crean en ustedes y van a ver que cambian las cosas. Van a ver que no hay más lucha de poder entre que acá este lugar tiene energía negativa, positiva. Van a ver cómo desaparece la fuerza siniestra, la fuerza negativa. Cuánto hechizo, cuánta superstición, por más que hayan sido bestseller sus libros. O tenga lugares donde la gente va que le laven el cerebro en partes de América o en otras partes del mundo. Pero que te laven el cerebro, quiero que lo sepas que es una elección tuya. Y es sagrada y a mí no me preocupa. Pero hay mucha gente que ya está encontrando esa conexión con los sentimientos y aquí de eso se trata las buenas nuevas. Elige el camino que elijas. Yo te voy a amar igual. Pero hay un camino que trasciende todas las formas, todos los ismos, todas las obediencias, todos los temores, todas las reglas, y está dentro tuyo. Y se llama la liberación del mundo de las emociones. Emociones que creó imperios, emociones que creó muertes a granel, millones de muertes. Una de las últimas, Hitler, pero hubo muchas otras con cantidades mayores. Uno fue en Mongolia, King no sé cuánto. Otro fue gente que estaba en el Imperio Romano. Otro fue el imperio. Todos los imperios son emocionales. Todos los imperios se trata de divide y reinarás. Todos los imperios destruyeron hombres para ser poderosos. Eso es de las emociones. Y si te están castrando tu sexualidad o tu placer de comer y que elijas desde el lugar de un darte cuenta por qué no comer carne y no que te pongan que el ajo o la cebolla es de entidades inferiores, me alegra por vos tu viaje, pero yo te compadezco porque te estás permitiendo no ser libre. Hay una frase muy antigua que dice: eres libre hasta de ser esclavo. ¿De quién? De tus creencias, porque el de afuera no te esclaviza, es tu no salir de donde estás. Y es más lindo algo que sí tiene las emociones, ser víctimas. Y la famosa queja boliviana, ¿no? Que yo no sé, los bolivianos no se quejan, nunca nos hablan casi, pero es una queja boliviana que todo de lo negativo, emociones. Y yo les quiero compartir algo. Cuando uno despierta los sentimientos, deja de ser argentino, boliviano, deja de ser de nadie. Somos pares. Y nos tratamos más que con mis hermanos, porque con los hermanos tenemos conflictos. Iba a decir quilombo, pero estoy sin mala palabra, ¿bien? Se hace de verdad la hermandad. No es la hermandad que hago con mi grupo de pertenencia que solamente piensan como pienso yo y como me dijeron que tenía que pensar. Hormigueros, panales de abejas. Todo bien, formó parte de la evolución, pero hay otras cosas, mis amigos. Hay otras cosas. Tal vez el paso más importante es que hagas, si lo sentís en el fondo de tu ser, es soltar la túnica y buscar ese mapa interior que está dentro tuyo, que se lo llamó de muchos nombres los que hoy te están esclavizando porque te dejás. El Cristo interno, o esa venida del segundo Cristo. No hace falta iglesias más que una humanidad completa. No hace falta una casa de propiedad privada, la casa es la tierra, Gaia. Es más, es el universo. Y esto solamente se siente cuando uno se liberó de las emociones. Pero vuelvo a repetir, es tan fácil como detectarla, verla. Yo lo hago con un ejercicio que es para mí fundamental. Yo me voy al uno, yo me recuerdo en unidad y después voy viendo, por ejemplo, yo les pido hoy, si ustedes no saben, pueden buscar respiración unificada, hagan la práctica básica y cuando están allá, hoy empiecen a respirar las emociones. Que más o menos si yo me sé explicar, les estoy mostrando la diferencia. Respiren, por ejemplo, la sala de Inquisición. ¿Cómo? La sala de Inquisición. La sala de Inquisición.
es algo que te determina cuál es la verdad, y que determina tu vida o no, y que te termina matando. Es algo que es una regla, una obediencia y un fin que es, ellos te dicen, ¿estás salvado o vas al infierno? Liberen la sala de Inquisición que se metió, y no se imaginan cuántas enfermedades son creadas por nosotros, por esta creencia de culpa. La culpa. La culpa. La culpa no busca soluciones ni repara. Culpa, condena, castiga. La culpa es uno de los elementos fundamentales de la sala de Inquisición. Los que están a favor de la regla o los que no cumplieron la regla. Yo les puedo garantizar que si no hubiese emociones y un asesino hoy libera sus emociones, no teman más que esa persona no es más asesina, ni loca, ni alcohólica. Existe la evolución, existe y se ve en todo el universo. Se puede uno perdonar, pedir perdón y reparar. Pero mientras castiguemos en cárceles donde se les reúne con gente que motivan el dolor, la crueldad, no se va a sanar esa persona, se va a potencializar el resentimiento, característica de las emociones. Las emociones a la Inquisición es directa. Si tengo que demostrar y empezar a ahondar para empezar a compartir el cuarto encuentro, las emociones han creado en nosotros la llamada neurosis. La neurosis es una mini sala de Inquisición que hace que la persona adquiera ciertas conductas reiterativas, compulsivas y reactivas. Se llama con componentes de tánatos, de muerte. Eros no es de erótico, de sexual. Eros es vida, eros y tánatos. Tánatos, la fuerza de la muerte. La emoción tiene a tánatos como aliado. Está aliada al dolor, está aliada a la no fe, está aliada a la preocupación. No tiene paz, no tiene fe, no tiene esperanza y quiere tenerla compulsivamente. Eros empieza a despertar. Eros en los griegos fue Dionisio, Apolo. Les muestro cómo estos arquetipos hablan de emociones y son los que están en el Olimpo. El Olimpo son los sentimientos. Uno se transforma en Zeus, uno se transforma en Palas Atenea, en Diana, en esos seres, porque nosotros hemos retirado el masculino femenino emocional por el masculino femenino sagrado, se lo llama, al de los sentimientos. Entonces esto fue, se puede investiguen a un tal Joseph Campbell, El hombre y sus dioses, el dios de las mil máscaras, que todos son arquetipos emocionales, que cuando se trasciende el hombre llega a lo que Jung llamó a la individualidad, que significa no dividido. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las emociones divide y reinarás. ¿No ven que si sale una iglesia, después están los de la izquierda y los de la derecha, los ortodoxos o los de vanguardia? Siempre está la dualidad. Luego los de vanguardia van a ser los ortodoxos y los de vanguardia. Y luego los de vanguardia van a ser los ortodoxos. Y así, porque todo lo rige las emociones. Un Dios que puede castigar o un Dios que vos te da un milagro, el que vos querés. Pero de hablar de crecer y aprender, poco. El hombre está dando este salto que le estoy compartiendo, vengo a anunciarle las buenas nuevas. Está ocurriendo, nos estamos encontrando personas que estamos liberando las emociones. Y no hay mucho que hacer, es un trabajo interno, es un trabajo de automaestría, de autorrealización. Luego me junto con ustedes para jugar, para compartir ese trabajo interno. Les voy a dar un ejemplo. Vengo este fin de semana con una persona que quiero mucho, conozco, que conoce la respiración unificada y que estaba muy angustiada. ¿Por qué? La tomó la emoción. La emoción es la famosa posesión diabólica. Se obsesionó mal. Se obsesionó, él lo llama la chiripioica, ¿no? Se obsesionó con que él nunca cree, no puede creer en él, no puede tener una casa. Es un tipo con características maravillosas. Y le salió algo que de muy chiquitito tenía, que él no puede creer en él. Es la prueba, que él se enfrenta con él. Entonces,
Me dicen, ¿no ves que estaba acá? Ahora me están rajando, yo voy con gente aparentemente que tiene espiritualidad y después vienen, salen con esto, te dan vuelta o son agresivos y por un lado hablan de amor y por otro lado Amílcar, en mi casa hay lugar, estoy haciendo la posibilidad de tener una casa nueva, venite a vivir allá, no es tan lejos, le mostré todo un panorama. Esto fue apenas llego, tomamos un café y me dice, tengo una angustia, y está la respiración unificada, pero yo no digo nunca, si me dicen la hacemos, yo la hago, porque yo creo en que la persona tiene que ser su propio automaestro. Yo creo en gente adulta, yo le enseño a pescar, yo no soy el buenito que después te paso, después te la cobro por otro lado. No me dijo, hagamos la práctica, solo quería hablar de que me hizo, que no me dijo, estás tomado por tus emociones, anda a una conciencia y unicidad. Sí, pero bueno, después lo vamos a hacer, pero ahora quiero dormir la siesta, después se levantará, tengo que ir a comprar esto, ahora tengo un masaje, ahora tengo ping, bungu, banga. No quiero dar referencia, pero ya di una de quién se trata. Me voy diciéndome, no se me fue la angustia, porque no me escuchaste, porque no te escuchaste que tenés herramientas. Y sí, las emociones quieren la obsesión, quieren refregarse en la mierda, quiere hablar de lo mismo, quieren que le den soluciones. Desde la emoción no hay soluciones. Yo le podía haber dicho, vení, relájate, te abrazo, bueno, anda a bañarte, te hago la práctica. Yo creo que es adulto. Yo lo único que le dije y le mandé un mensaje es, respiración unificada, salí de la emoción. Yo esto que se lo estoy contando a ustedes tiene que ver con pareja, enfermedades, obsesión, reciclarnos, pochoclera. O me detengo, hasta aquí llegaste, hago un poquito de respiración, lo poquito, después me voy entrando, pero por eso la conciencia unicidad no se trabaja en grupo, es individual. Pero si hay un grupo, tal día, eso quiere las emociones para crear un eduardismo y un grupo de Eduardo. Y yo trabajo con adultos. Vos que me escuchás por primera vez en internet, buscá Eduardo Ontiveros 2012, Blogspot, y tenés todo, hermano. Ya es hora de que alguien crea en vos. Y no que hay que darte una técnica porque fulanito tal día, el día de esto, el día de lo otro, el día verde, el día terminó. Aquí ahora sos eternamente sabio, sanador, creativo. No hay que invocar a nadie más que a tu conciencia de unicidad. Y este es el tiempo. Y si no, los amo, los sigo queriendo, los abrazo, pero es muy probable que me esté juntando con la otra humanidad, la que ya hace un trabajo de automaestría, la que tiene el valor de creer en sí mismo. Sé que no es fácil, porque el mundo anímico que nos crió no cree en nosotros. Tenemos que creer en la maestra, en papá, en los presidentes, menos en nosotros. Después buscamos gurúes o maestros, o políticas compulsivas, polarizadas, para tener pertenencia, para sentirme que pertenezco a. Eso lo hacen las emociones, por eso se desintegra la personalidad y aparece la individuación, lo no dividido, quien soy con el todo. Entonces me voy a conectar con el soy de todos, y esa gente a mí no me roba, no me miente, no me agrede, porque estoy creando mi realidad siempre, sea que creo en los ladrones o que ya no hay más ladrones, porque yo resolví en Ho'oponopono mi creencia de que existen ladrones en mí. Yo creía en que había ladrones y le dije esa creencia en mí, lo siento, hasta aquí llegaste, Eduardito. Yo me paro en infinitas posibilidades. Y este trabajito tan sencillo es maravilloso. Pero no hay que hacer más cursos, no hay que seguir a nadie, no hay que tocar siempre en las lunas algo, tambores o cuencos, no. Pero sí lo van a hacer porque tienen ganas. No porque si no voy ya están tomándome cuenta de que ¿cómo no viniste? ¿Y qué te importa si no vine? Todo
esto desaparece porque cuando yo encuentro en mi sentimiento, en el sentimiento va apareciendo 3 niveles que yo voy observando en los pares que me voy encontrando. Yo me encuentro con 3 sentimientos muy puras que los estoy descifrando. Les voy a hablar poco de los sentimientos porque estoy casualmente descifrándolo. Pero encontré conciencia y unidad, libertad y amorosidad. Libertad en mí y en el otro. Voy teniendo como una cosa de que está todo bien, no me tienes que explicar nada, pero como algo natural, pero de verdad, no son posturas. De verdad, voy viendo una libertad de aquellas personas que se conectan con los sentimientos, y la sincronicidad nos lleva por un territorio de fractales o de como un caleidoscopio abierto, no cerrado en un círculo, abierto, se llama fractal, es como un caleidoscopio abierto, fractales y fractales de colores y forma, que para mí estoy viviendo ya una nueva humanidad con esa gente. Yo no puedo decirle qué hay que hacer para activar los sentimientos porque está ahí. Es como que ustedes tienen todo el paraíso con las flores, con los árboles y los frutos que ustedes harían como el mejor de las arquitecturas de la jardinería. Ya adentro, ya está. Y todo el universo está a disposición de encargarse de los detalles. Pero las emociones ponen el cuando yo quiero, el cómo yo quiero y lo que yo quiero. En cambio, los sentimientos lo maneja el uno. Y es el cuándo inimaginable, el cómo inimaginable y el qué inimaginable que comienza a surgir en nuestras vidas, donde no hay preocupación de que sigue, donde vivo ciclos que terminan y no sé si me mudo, no me mudo, dónde voy a vivir o me muero. Y todo ese temor que hace la emoción frente a lo desconocido, al aquí y ahora famoso, porque el aquí y ahora es creativo, termino una obra y sale otra, y estoy haciendo una casa y no sé dónde va a salir, quiero una puerta todo torcida, y yo me sale de adentro y espero, y en la hora de la puerta aparece quien sabe hacer la puerta torcida. Y porque está todo conectado en el ahora. No viene ni 3 días para que te quedes tranquilo, porque lo que menos tiene los sentimientos es frío. Es consolar las emociones. Por eso la persona con sentimientos parece fría, porque le chupa un huevo el dolor de nadie del mundo emocional. Y sí, fluye. Por eso la película Touch, la serie, que el padre empieza a pescar cómo él tiene que ser un socio de su hijo y resuelve problemas planetarios. Esto, cuando se hace conciencia unificada, somos como ese niñito de la película Touch. Toque, que si no sos de Argentina, búscalo, creo que hay un canal que se llama Fox, que creo que todo el mundo está Fox. Búsquenla o grábenla, maravillosa. Los sentimientos es lo más cercano a estar enamorado. Los sentimientos es que un tapón destaponó un perfumero o muchos que tenemos adentro. Y a veces creemos que lo destaponó una persona, que puede ser una pareja, o un maestro, o una ceremonia. Y el perfume somos nosotros. Vivir en este estado es un estado que de entrada, lo voy a decir, lo dije el primer día y lo voy a volver a repetir, la mente que trabaja en relación con las emociones, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La mente creó las emociones o las emociones creó la mente? Hasta hace poco no se sabía. Parece que las emociones organizan las ideas y le da forma de palabras, regla, rito, así como los sentimientos organizan un nuevo nivel de ideas que se llama conciencia expansiva, que en realidad no son ideas que se piensan, son ideas que se saben, ya vienen organizadas por nuestros niveles más sutiles de realidades paralelas de alta evolución.
Estoy hablando de cosas que son medias de mágicas, parece. Antes comenté que el mundo de las emociones nos tiene hechizado en las fantasías. El mundo de los sentimientos nos hace creativos. Y todo lo que se escribió o películas que vemos son del mundo de la realidad, pero el mundo de las emociones nos dijo que eran fantasías, cuentitos de niño. Hace poco leí una frase que decían: pensar que creíamos que los cuentitos eran para niños para dormir, cuando en realidad los cuentos son para adultos para despertar. Como Pinocho, Cenicienta, son para adultos y despertar, no para niños y dormirlo. Porque los cuentos encierran secretos. Los hermanos Grimm, los cuentos de Derviche, cuentos sufíes, los cuentos. El que escribe novelas, aún los de terror, aún Alon Pae, habla de algo que son cómo trascender el mundo de los demonios. Hay uno que se llama Lovecraft, que estaba el mundo de los antiguos, que habían y que existían, o está una saga que se llamaba El Mago de Terramar, que estaban los antiguos. Los antiguos son las emociones. Estas emociones están grabadas en constelaciones familiares desde nuestros abuelos, bisabuelos, y están conectados en ADN. O sea que yo ahora, si retiro solamente el mundo de las emociones y las aprendo a observar y simplemente digo, esto no soy yo, o digo, esto no lo elijo más. Esa desidentificación, esa primera identificación de que es emoción, para luego desidentificarla, es el remedio. Tú eres el poder, dice los sentimientos. El poder está en ti, es el nombre que inspira. El poder está en ti, dice los sentimientos. La clave está dentro tuya, dice los sentimientos. Yo los invito a la conciencia de unicidad. Yo los invito a que ahí está la clave, y en la desidentificación de esto que voy a tener 4 charlas más. Cómo se conformó las adicciones a través de las emociones, cómo se conforma nuestra vida problematizada afectiva, vida problematizada económica, vida problematizada salud. ¿Vieron la famosa palabra salud, dinero y amor? Ese es el hechizo que hizo las emociones. A las emociones se lo llamó Maya, y a los sentimientos Lilaj, el juego del Lilaj, el juego de Dios. Es el juego de la iluminación. Al Lilaj se lo llamó Samadhi, al Lilaj se lo llama Satori. Al Lilaj se lo llama, en verdad, una combinación de conciencia y unicidad, libertad y amor. Y si vos querés que esto lo sepan otros y querés que te escuchen, todavía son las emociones. Esto se organiza solo. ¿Cómo hiciste esto de charlar acá, la grabación? No lo sé. Yo me dejé llevar porque, no por el miedo, lo que fue el fluir. Yo decía, ahí donde me da más miedo, yo ahí me meto. Intuí bien. Iba con prudencia. Intuí bien. Yo siento que esto que estoy transmitiendo, aquellos que están hoy presentes, tanto en presencia física como que me escuchan, es porque esto ustedes están a punto de recordarlos. Si no, no estarían acá escuchando esto, no habría sincronicidad. Yo no les estoy diciendo que son mejores o peores que antes, les estoy diciendo que existe la posibilidad de ser feliz y de hacer feliz a los demás. Existe la posibilidad de felicidad, no como una compulsión que tiene las emociones, que eso es maníaco. Existe otra felicidad. Estaba diciendo antes que cuando empiezan los sentimientos la mente no lo reconoce y parece como que nos hemos apagado, como que estamos muertos en vida, y eso se llama paz, solo que no la reconocíamos. Nosotros estamos en un estado alterado parecido por el sistema, las películas, la televisión, el internet, al de la cocaína. Tenemos un campo, un elemento en la parte de las suprarrenales que se combinan con elementos químicos, que nosotros vivimos en un estado cocainómano.
de ruido, de trabajo. No sé si acá que vivimos en Capilla, pero es el ruido, tengo que ir acá, tengo que hacer esto, tengo que lo otro, tengo que trabajar. Eso es un estado que es un químico obsesivo, compulsivo, hiperkinético, eso es maníaco. Entonces necesitamos drogas que nos lleven al relax, porque estamos ansiosos. Entonces, como somos bipolares, somos ansiosos, necesitamos entonces lexotanile. La lexotanile a veces es un grupo así que meditamos todo el día, el porrito, y los lexotanil de verdad que se compran en la farmacia. ¿A favor o en contra de todo? Yo no estoy a favor o en contra de nada. Yo les muestro distintos viajes, cómo creamos nosotros la realidad. El viaje que les muestro es salir de la dualidad, la conciencia de unicidad. El tiempo es el de ustedes. Yo no voy a perseguir a nadie. Yo no le voy a dar títulos de estrellita porque se han iniciado a grados mayores. ¿Quién sabe quién la historia de cada quien? Pero sí ustedes, llegó el momento de que el otro día un personaje, el mismo que estaba ansioso, fui allá y le comenté, hicimos una experiencia muy maravillosa hace 2 semanas, muy mágica, muy linda, muy concientizadora, y me dice cuando veníamos con el coche para acá, él después seguía de largo, me di cuenta de algo fundamental y te pido por favor que no me quiero olvidar, y se lo transmito a todos los que van a escuchar este audio. No estaba buscando ni plata, ni busco que me pague más en el trabajo, ni busco pareja, ni busco volver a ver a mi mamá cuando me muera. No estoy buscando eso. Eso es mentira. Descubrí que estoy buscando a Dios, que estoy buscando ser uno con Dios, que estoy buscando fundirme. No me dejes olvidar esto, me engaño, me agarra una amnesia, me autoengaño a mí mismo, creo que busco otra cosa, entonces me preocupo por no tenerla. Entonces fui a decirle lo que él me dijo. Me contó que no se había acordado que me lo dijo. Como yo tengo buena memoria, le dije, ¿vos te acordás lo que me dijiste? Yo se lo conté a la gente que me dijiste que se lo cuente, que no buscamos más que a Dios, que el otro es un autoengaño, que él develó, él sintió, él tuvo sentimiento, se le abrió el corazón. Hay una canción, ábrete corazón, ábrete sentimiento. No habla de emociones, habla del sentimiento. ¿Ven lo importante que es el salto cuántico? ¿Ven que está dentro nuestro y nadie más que nosotros podemos reconocer? Esto se llama aislar el virus y encontrar los anticuerpos. Esto es ciencia. Esto es un trabajo profundísimo interno. Esto es un trabajo autoterapéutico. Esto es un trabajo que se llama automaestría. Yo los invito a ustedes a que simplemente empiecen a detectarlo. Y dije el primer encuentro, no le tengan miedo ya más a las sombras. Las emociones es una gran sombra, es una gran larva que tiene un montón de hijos. Es el dragón con 50 cabezas, que le cortás una y salen 3 más. Porque estamos luchando y dijo alguien, no resistáis al mal. No luchéis porque el que espada mata, espada muere, y estamos entendiéndolos ahora. El sentimiento encierra el sermón de la montaña. Mira los pájaros que nos siembran, no se preocupan, no cosechan y tienen su comida, hombre de poca fe. Nosotros estamos hechizados de emociones, hechizados de no fe, hechizados de que de afuera nos salven. En el tiempo nuevo que vendrá, no hay más pastores ni ovejas, hay pares. Ya existe esta humanidad, cada vez más, está despertando día a día, hora a hora. Yo se los vengo a compartir, yo no les vengo a decir que cambien nada. Yo estoy compartiendo lo que está pasando. Soy como una especie de periodista. Y voy viendo lo que está ocurriendo en esa gente que ya vibra desde el sentir. Se unen, se encuentran, se abrazan, cantan, vibran, comparten. No hay mío, hay nuestro, hay nosotros.
el próximo encuentro hay más. El próximo encuentro hay más reconocimiento de lo que está en mí, pero no soy, porque voy recordando ya quién soy. Uno con el universo, uno con todas las dimensiones, uno con la existencia. He recordado quién soy. Por eso la palabra yo soy se va a retirar el concepto yo y va a madurar por el concepto soy. Bueno, gracias por estar. Los saludo hasta la próxima hora. Nos estamos viendo.